Muy bien, estamos entonces grabando el evento. Bueno, a todos los que nos están viendo en este momento a través de la aplicación del Webex y a todos los que están unidos a través de la transmisión por vía Facebook, les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, el cual está gestionado a través de la rama estudiantil de la IEEE IES de la Universidad Politécnica Salesianas. Agradecemos de verdad todas las gestiones y toda la buena actividad que ha tenido esta rama estudiantil en organizar estos últimos ciclos de webinars durante todo el mes de junio. Y para el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de un tema sumamente interesante, que es el ingeniero Víctor Azanza. El ingeniero Azanza es graduado de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la ESPOL, acá del Ecuador. Ha trabajado como profesor en el departamento de electrónica 2012 en la Escuela Politécnica Superior del Litoral, y su área de investigación está relacionada con el tema de FPGA, desarrollo de aplicaciones sobre FPGA, diseño de sistemas digitales basado en FPGA, sistemas embebidos, diseño de hardware, procesamiento de señales biomédicas, con un mayor interés en lo que es también el uso de la inteligencia artificial y interfaz entre computador y cerebro. Muy bien. De esta manera, entonces, el ingeniero Azanza, quien también es graduado tiene un máster en automatización y control industrial, nos va entonces a presentar su tema de hoy titulado Clasificación de señales de electroencefalografía con redes neuronales en FPGA. Esta pues actividad forma parte de lo que están siendo sus actuales estudios doctorales en el área. Y entonces, bueno, hoy nos contará todos estos avances y también nos va a presentar al final algunas aplicaciones generales de diferentes proyectos en que está trabajando el ingeniero Azanza. Entonces, muchísimas gracias. Le doy entonces en este momento la entrada al ingeniero Azanza para que nos brinde pues todo su conocimiento alrededor de este tema. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenos días con todos. Antes que nada quisiera agradecer por la oportunidad de venir y poder socializar un poco el trabajo que estamos haciendo en la SPOL y justamente con el grupo de investigación con el cual yo colaboro. Nuevamente al capítulo IEEE IES, agradecerle por esta oportunidad y pues vamos a empezar. Un poco la agenda que vamos a revisar el día de hoy consiste justamente en dar una breve introducción al respecto de las señales de electroencefalografía, que son las que vamos a abordar. Vamos a procesarlas, vamos a entender un poco cuál es la dificultad de trabajar con este tipo de señales, cuál obviamente también es el interés de las mismas. Posterior a ello, vamos a ver algunos trabajos de métodos no supervisados, como el clustering de señales de electroencefalografía de la región occipital, con algoritmos que vamos a ver más adelante. Luego de ello, pues vamos a ver justamente también clustering con este mismo tipo de señales, pero para actividad imaginético-motora, y aquí estamos hablando de otra región del cerebro, de la corteza motora específicamente. Luego vamos a hacer una pequeña descripción de los dispositivos de puertas programables o los Field Programmable Gate Arrays o FPGAs. Y pues luego vamos a revisar un ejemplo de implementación para clasificar, obviamente, aquí ya estamos hablando de algoritmos supervisados utilizando este tipo de tecnología. Y pues luego pues vamos a chequear algunos proyectos y pues vamos a cerrar con algunas preguntas, ¿no? Bien, pues en primera instancia es importante mencionar que, bueno, dentro de esta pequeña presentación que vamos a tener, vamos a revisar dos áreas. El primer trabajo se encarga justamente de esta sección del área de la corteza occipital del cerebro. Aquí están los ojos, ¿verdad?, de la persona. Y en esta región justamente algo interesante es que los estímulos visuales que llegan a esta área, ¿sí?,
los estímulos visuales que llegan a esta región, sean estos en forma de luz con una frecuencia determinada. Lo interesante es que esos estímulos visuales que captan los sensores, de este caso los ojos de las personas, se refleja con la misma frecuencia en esta área, en la corteza occipital, ¿no? Entonces, es justamente esta corteza visual u occipital, ¿verdad? Es la que nos va a permitir detectar directamente qué foco con una frecuencia determinada está observando el individuo. De esa forma, podríamos inclusive colocar algunos focos diferentes con diferentes frecuencias. De esa forma, si la persona tiene algún impedimento motriz, simplemente con direccionar la vista hacia una fuente de estímulo visual o a otra, podríamos interpretar tareas o acciones o posiblemente interpretar algún tipo de comunicación binario, por decirlo de esta manera, con ese tipo de personas que sufren quizá de ese tipo de discapacidad. Luego de ello, otros artículos que vamos a revisar, bueno, a partir del segundo, justamente ya nos encargamos de analizar la corteza motora. Esta corteza motora, algo interesante, es que la actividad motriz que tenemos nosotros, las personas en general, se refleja mucho en esta área. Entonces, justamente, sea el movimiento voluntario de extremidades, inclusive hay estudios que indican que el movimiento involuntario, es decir, si hay otra persona que te estimula mover un brazo, también se genera actividad y es muy interesante esa parte. No tengo estudios al respecto, pero he platicado con algunos colegas que están trabajando en esa área y es súper interesante porque también existe actividad. Otra característica de esta región es que también existen las neuronas espejo. Por tanto, si es que tú no estás realizando ninguna tarea motora, pero sin embargo estás viendo a una persona realizar una tarea motora, también se produce actividad, ¿no? Entonces, debido a neuronas espejos, y adicional a ello, algo también interesante es que si tú imaginas en primera persona o en tercera persona, también inclusive hay estudios que lo respaldan, también es capaz de producir actividad en esta región. Por tanto, pues si nosotros buscamos la forma de detectar esa actividad cortical eléctrica del cerebro, pues tendríamos la capacidad de predecir tareas o en su defecto, pues mover algún tipo de dispositivo que ayude en el caso de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona quizá no tiene la capacidad de mover voluntariamente sus extremidades físicas, ¿verdad? Sus extremidades, posiblemente imaginando una tarea o en el proceso de rehabilitación viendo posiblemente un vídeo en el cual alguien sí lo haga, podríamos detectar esta región y por tanto hacer por refuerzo, ¿verdad? Hacer y detectar esa actividad motora y mediante algún tipo de dispositivo de rehabilitación, pues ayudar a la persona que poco a poco entre un poco a reforzar esta área, ¿no? Pues bien, entonces básicamente esas son las regiones que voy a explicar en esta pequeña presentación. ¿Okay? Existen algunas formas de cómo adquirir estas señales. Entonces, sin embargo, existen obviamente procesos que son muy invasivos, es decir, son ya operaciones intracraneales que básicamente requieren una cirugía. Obviamente ese tipo de procesos son más costosos, más delicados, porque no cualquier sujeto va a ofrecerse de voluntario. Sin embargo, existen métodos no invasivos como la detección de señales de electroencefalografía. Entonces, justamente por esa es una de las razones por las cuales nosotros nos hemos, bueno, por lo menos en los estudios que hemos realizado, nos hemos enfocado más a este tipo de sensores, los sensores de electroencefalografía, ya que estos no son invasivos, no requieren de pronto de cirugías y por tanto son un poquito más sencillos de realizar en el proceso de adquisición. Claro que si estamos hablando de calidad de señal, pues aquellos que son intracraneales tienen una precisión demasiado buena, pues por supuesto, ya que ahí no existe mayor ruido. Por ejemplo, estamos hablando de que los sensores de electroencefalografía, que son superficiales, que van en el cuero cabelludo, van a depender, por ejemplo, de la sudoración de la persona, del tejido adiposo en su cuero cabelludo. De pronto, si parpadea, tendríamos armónicos o ruido en la región frontal, por ejemplo. Inclusive existen ruidos de producto de frecuencia cardíaca, pero sin embargo los intracraneales pues, son mucho más precisos en ese sentido, ¿no? Bueno, esos son los pros y los contras, sobre todo porque en el departamento en el cual yo trabajo no tenemos respaldo de un grupo de cirujanos, pues estamos trabajando con procesos de adquisición no invasivos, con los cuales pues
en colaboración con hospitales podemos tener acceso a este tipo de equipos y hacer el levantamiento de datasets. Sin embargo, si tú estás de pronto interesado en trabajar en esta área, puedes también hacerlo con equipos comerciales. Por ejemplo, existen la empresa Emotiv que desarrolla estos handsets, ¿verdad? Que tienen ciertos sensores que pueden adquirir señales de manera superficial. Este tipo de dispositivos poseen almohadillas que junto con una sustancia salina para reducir la impedancia entre los sensores y el cuero cabelludo te permite adquirir señales, ¿no? Estos son, bueno, están alrededor de los $500. Sin embargo, también hay otras opciones. Por ejemplo, el OpenBCI es un equipo bastante llamativo en la medida de que posee hasta 32 electrodos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendrías una mejor resolución por área de sensores. Inclusive está basado en chips de National Instruments, perdón, no, de Texas Instruments, que tienen una precisión de hasta 12 bits, me parece. Entonces, son bastante precisos también, ¿no? Entonces, este tipo de equipos de OpenBCI pues, tienen esas condiciones, esas características de tener mayor cantidad de sensores y pues tiene una resolución un poco mayor, ¿no? Adicional a ello, pues eso no significa que no puedas tú empezar a desarrollar tus propios prototipos o sistema de adquisición de señales. De hecho, con estudiantes del semestre pasado en una materia de diseño de sistemas embebidos, hemos implementado, por ejemplo, un hardware de instrumentación basado en OPAMS que nos permite hacer la adquisición de actividad electromiográfica de la cara. Entonces, obviamente, cambiando los parámetros de los filtros que hemos utilizado, podríamos también acondicionar esta instrumentación para detectar señales de electroencefalografía. Entonces, el mensaje es que no necesariamente para analizar estas señales necesitas equipos médicos costosos, puedes hacerlos a través de ciertos dispositivos comerciales un poco más económicos, con menor precisión, o a la final también se pueden desarrollar pequeños dispositivos de instrumentación también. Ok, entonces eso por un lado, entonces estos tipos de equipos nos permiten hacer un levantamiento de información, ¿no? Entonces una vez que tú ya tienes el proceso de adquisición de este tipo de señales, ¿verdad? Mediante los wearables o los dispositivos comerciales o que tú hayas desarrollado, el siguiente paso es coger y hacer un levantamiento del dataset, ¿verdad? Entonces en ese punto, tener la mayor cantidad de datos nos va a permitir poder implementar algoritmos más robustos, ¿verdad? Que puedan generalizar con respecto a las tareas que queramos analizar. Entonces, por ejemplo, en este proyecto que les indicaba, con los dos estudiantes Silva y Miranda, pues hicimos un levantamiento de, me parece, de 1000 tareas, por ejemplo, de movimiento ocular, para luego hacer, mediante algoritmos de aprendizaje supervisado, detectar de forma inmediata cuando la persona está haciendo un movimiento ocular y justamente con ello poder interactuar con un monitor que permitía escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una aplicación bastante interesante, pero nuevamente vamos a que es importante tener el conjunto de datos y una forma de levantarlo puede ser con wearables o equipos comerciales o a su vez también desarrollando tu propio hardware, ¿no? Pues bien, entonces las aplicaciones para este tipo de proyectos que involucran la adquisición de estas señales bioeléctricas es muy amplio. De hecho, puedes usarlo como una interfaz cerebro-computador, no solamente para prótesis también, sino que también podrías interactuar con un dispositivo y tener una especie de aplicaciones de domótica en tu casa, o probablemente para alguien que quizá no tenga la facilidad de levantarse a cada instante y prender las luces, posiblemente con este tipo de dispositivos se pueda adquirir la señal e interpretar la acción que él desee y de esa manera ayudar a controlar ciertos parámetros del hogar. Entonces esa sería una de las aplicaciones bastante interesantes. Otras aplicaciones también son las prótesis activas o robóticas, de tal forma que permitan a las personas que quizás no tengan mucha tono muscular debido a algún tipo de atrofia muscular, sin embargo, con este tipo de dispositivos ellos tengan la capacidad de mover sus extremidades y, por qué no, también en el proceso de rehabilitación de las mismas. Incluso también podría utilizarse este tipo
tecnología para hacer una interconexión o una interacción emocional entre personas. De hecho, me parece que Elon Musk está muy interesado en esta parte. De hecho, creó una empresa, Neuralink, me parece, recientemente, que busca justamente eso, interconectar a las personas a través de actividades de electroencefalografía y obviamente utilizar el tema de las emociones, ¿no? Entonces, obviamente, eso ya va a otras áreas del cerebro, sin embargo, es viable. Bien, entonces el primer ejemplo que vamos a revisar pues, fue un artículo ya publicado en el 2016 que justamente entraba a explorar el proceso del uso de algoritmos no supervisados utilizando datos de la región occipital del cerebro, ¿no? Entonces, como hemos conversado, esta región tiene mucho que ver con estímulos visuales, de tal forma que lo que vamos a hacer, como vamos a describirlo acá, es generar estímulos visuales de diferentes frecuencias, y eso fue lo que hicimos. De hecho, en la parte de metodología experimental utilizamos generadores de funciones, ¿verdad? Que nos permitían generar un estímulo, ¿verdad? Obviamente con fuentes lumínicas, LEDs, ¿verdad? Porque si usábamos de pronto luces incandescentes, pues estos no iban a tener la respuesta, ¿verdad? O la frecuencia de respuesta que generaba, pues que emitía el generador de funciones, ¿no? Entonces, usando estímulos LEDs, ¿verdad? Con frecuencias obviamente diferentes, lo que se buscó es hacer el proceso de levantamiento de datos, ¿no? Entonces, para este trabajo, por ejemplo, tuvimos la participación de 10 sujetos, que nos permitieron estimular visualmente, ¿verdad? Con estas dos frecuencias, una frecuencia en el rango de 5 a 9 Hz y otra frecuencia del rango de 9 a 29 Hz, ¿no? Entonces, una vez que hicimos el proceso de levantamiento usando el Emotiv, empezamos a utilizar esos datos para utilizar el algoritmo de clasificación, ¿no? Entonces, este algoritmo de clustering es un algoritmo no supervisado que justamente, dado este dataset, ¿verdad? Y obviamente luego caracterizándolo, eso vamos a verlo en los siguientes procesos, buscamos que busque diferencias de tal forma que justamente podamos encontrar y clasificar cuando la persona está monitoreando de pronto un estímulo visual F1 o un estímulo visual F2, ¿no? Entonces, obviamente, una vez que se hace el proceso de levantamiento de datos del electrodo de la región occipital del cerebro, hay que hacer un proceso previo, por supuesto, ¿no? Entonces, como yo les había indicado, este tipo de señales son muy susceptibles al ruido debido a que estamos trabajando con electrodos superficiales y pues parte de los procesos que os iré contando, aquí menciona, tendría, por ejemplo, este tipo de señales sufren de offset, ¿verdad? Este tipo de offset son muy frecuentes como resultado, son producidos debido al movimiento relativo entre los electrodos y la corteza del cerebro, ¿no? Entonces, ese es un problema para empezar. Segundo, existen muchos armónicos relacionados al parpadeo de la persona, relacionados a la frecuencia cardíaca. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante el proceso, esta etapa de preprocesamiento de la señal, ¿no? Entonces, con esta etapa de preprocesamiento lo que buscamos es convertir las señales de esto a algo parecido a esto. Entonces, como ustedes ven acá, las señales ya están con una referencia en cero, ¿verdad? Está súper simétrico este tema. No tenemos el offset que teníamos anteriormente, de tal forma que y no solamente a nivel de análisis de señal, sino que esto va a tener una repercusión en el análisis de frecuencia. Si nosotros hacemos la transformada rápida de Fourier de esto, pues estos movimientos de muy baja frecuencia o offsets hacen que tengamos una mayor densidad espectral de potencia cerca de 0 Hz. Y realmente en el rango que nosotros necesitamos evaluar los datos, como les he contado, es en el rango de 5 a 29 Hz. Entonces, en este rango de 5 a 29 Hz, la señal o la información que esté en esta banda va a estar opacado justamente por estas señales de muy baja frecuencia, ¿no? Entonces, el objetivo de preprocesar esta información es justamente hacer un filtrado paso banda, por supuesto, que nos permita analizar justamente la información en estas bandas de frecuencia, ¿no? Entonces, una vez que se ha utilizado, pues, los respectivos filtros, pues ya tendríamos ya información y justamente las señales de cerca de 0 Hz ya se irían, ¿no? Entonces, esos son también los justificativos de por qué se usa un preprocesamiento de señales, ¿no? Okay. ¿Qué más? Entonces, bueno, la cantidad de voluntarios, bueno, en esta ocasión fueron 5.
lo que se hizo fue a cada sujeto hacer 10 repeticiones del proceso de adquisición, es decir, a cada sujeto se le solicitó realizar el experimento 10 veces y en esas 10 veces pues se realizó el proceso de levantamiento de datos, ¿no? Los sujetos eran sometidos a un estímulo visual en el cual evitábamos tener ruido por efecto de lámparas fluorescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces las lámparas fluorescentes tienen ciertas frecuencias y evitábamos justamente eso, ese ruido a través de una especie de gafas, ¿verdad? Que impedía ese ruido lumínico, ¿no? Exterior. De tal forma que el incentivo, el estímulo lumínico de la frecuencia que nosotros queríamos era lo que sabíamos con certeza que llegaba a los ojos de la persona, ¿no? Ok, la frecuencia de muestreo 128 muestras por segundo. Recordemos que el Emotive POC tiene 14 electrodos. Me parece que 2 de ellos, bueno, son los de tierra. Sin embargo, nosotros nos interesó solo los electrodos de la región occipital, que son los dos que ustedes pueden apreciar en esta parte, ¿no? Pues las frecuencias con las cuales hemos trabajado, dado que las primeras bandas, que son del 5 a 9 Hz, para efectos de análisis la agrupamos como que fuesen un solo clúster, de hecho las etiquetamos, y luego pues el clúster como un clúster 2 a las bandas de 25, de 24 a 29, pero usted me va a decir, pero estás hablando de clustering, obviamente no es supervisado. Pues sí, pero nosotros hicimos una etiqueta, ¿verdad? Etiquetado este tipo de datos para luego evaluar el algoritmo de clustering, es decir, una vez que ya hicimos el agrupamiento de K-means, que es el algoritmo que utilizamos en esta ocasión, pues validamos a través de estas etiquetas que hemos colocado la eficiencia de este tipo de algoritmos. Entonces, ese fue un método que estábamos utilizando justamente, ¿no? Entonces, el tiempo de cada experimento era alrededor de 19.5 segundos, ¿no? Okay, luego viene pues el tema del preprocesamiento que les he contado, que obviamente una de los justificativos es justamente quitar las potencias de las bandas en las cuales no nos interesa tener o analizar información, o que más bien pueda interrumpir la información que nosotros queremos, ¿no? Adicional a ello, perdón, aquí está 29 Hz, ¿no? Aquí es de 5 a 29 Hz. Adicional a ello, pues luego viene el proceso de extracción de características, ¿no? Entonces, con esto lo que buscamos es reducir la información y obviamente con la información más relevante para luego poder utilizar en el algoritmo correspondiente, ¿no? Entonces, en esta ocasión empezamos a utilizar características de tiempo y frecuencia. Por ejemplo, evaluamos la varianza de la información en su resolución temporal y en su resolución de frecuencia, para lo cual hicimos la FFT de estos datos, ¿verdad? La FFT de estos datos y de ahí pudimos pues, extraer la varianza de la información. Luego también aplicamos la covarianza, ¿verdad? De la información temporal. Esta es la información temporal justamente de un electrodo, por ejemplo. Y su transformada de Fourier, pues también le aplicamos luego la covarianza para tener este tipo de características, ¿verdad? Luego también encontramos bueno, también sacamos la correlación, ¿verdad? Adicional a ello, pues esta característica fue muy importante, de hecho ya vamos a ver en los resultados que nos permitió hacer una mejor detección del estímulo que veía el sujeto. Justamente consiste en evaluar o buscar la frecuencia en la cual se tiene la mayor densidad espectral de potencia, es decir, en el rango de 5 a 29 Hz, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que tenemos un comportamiento parecido a esto. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar en frecuencia, el valor de frecuencia en el que tenemos una mayor PSD o densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces justamente esa también fue una de las características. Por supuesto que lo que les estoy contando ahora es justamente por cada 14.5 segundos de experimento, ¿no? De cada sujeto o cada repetición que hizo el sujeto. Entonces, lo que se hizo pues es tener el electrodo 1, occipital 1, el occipital 2, y pues toda la información temporal, pues hagan de cuenta que es una columna, y luego lo que hicimos fue pasar esto a información de este tipo, en la cual solo teníamos pues vectores de varianza, covarianza, correlación, ¿verdad? Y también pues el Max, que es justamente la frecuencia de valor máximo, ¿okay? Y pues otras características estadísticas básicas como el valor mínimo, el máximo y la mediana, ¿no?
Pues luego, entonces, dense cuenta de cómo la información que antes era 14.5 segundos de 128 datos por esto de aquí, nos va a dar la cantidad de filas que teníamos acá, ¿no? Entonces acá tendríamos, por ejemplo, 14.5 por los 128 Hz, ¿ok? Déjenme ver si estoy escribiéndolo bien. 128 muestras por segundo. Entonces, toda esa cantidad de información, ¿verdad? Se resume a una sola fila, ¿verdad? En esta fila teníamos, por ejemplo, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 features, por ejemplo. Entonces, estos son los features que ustedes ven, o características, ¿no? Entonces, toda esta información que está aquí de datos temporales se resume en una sola fila. Y obviamente aquí, pues, podríamos decir, ah, ya, esto pertenece a la banda de 5 a 9 Hz, ¿sí? O también a la banda de 24 a 29 Hz, ¿no? Entonces, de esa forma, pues ya teníamos o estábamos ya formando una tabla, ¿verdad? Que contiene justamente todas las características, ¿verdad? De todos los eventos, sin importar de qué sujeto pertenece, ¿no? Es importante también mencionar que esta tabla, pues, estaba ordenada de forma aleatoria, es decir, esta podía ser la corrida del experimento 10, o perdón, del experimento 3 del sujeto 3, acá podría ser la corrida 2, del sujeto 5 y así. Entonces, todos ordenados de forma aleatoria, pues eso es lo que luego, bueno, esto básicamente es la tabla de features y eso es lo que luego enviamos al clasificador, ¿no? Ok. Luego, pues, lo que se hizo fue evaluar qué características ofrecían un mejor porcentaje de accuracy. Obviamente, el hecho de ubicar mayor cantidad de features no necesariamente va a indicar mejor accuracy, ¿verdad? De este tipo de algoritmos de clustering, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que el Witchmax era justamente un factor muy predominante o tenía la mayor cantidad de información, por decirlo de alguna manera, porque en ese sentido, en la banda de 5 a 29 Hz, nos dimos cuenta que justamente el valor en el cual el PCD era más alto, ¿verdad? En el cual el PCD era más alto y justamente el valor de frecuencia en el cual ocurría eso, tenía pues directamente una relación con el estímulo visual que estaba siendo sometido el sujeto, ¿no? Entonces, justamente de usar solo esa característica, es decir, ya esa fila que tenía algunos features, ¿verdad? Solo pues lo reducimos ahora al reach max, al valor de frecuencia máximo, y eso ya era suficiente como para que el algoritmo de clustering pueda determinar si estaba monitoreando el estímulo 1, que va en el rango de 5 a 9 Hz, o en el estímulo 2, que va de 24 a 29 Hz. Entonces, bueno, eso con respecto a este trabajo relacionado a la interpretación o análisis de actividad occipital, ¿verdad? Usando algoritmos no supervisados, ¿no? Pues en este otro trabajo también que fue publicado en el 2017, hicimos algo parecido, sin embargo, aquí ya nos empezamos a interesar más por la región de la corteza motora. Esta región es muy interesante debido a que como les había contado, la actividad motora voluntaria e involuntaria, debido a neuronas espejo, posiblemente, o imaginético motor, es decir, que te imagines una actividad motora, se refleja muy bien en esta área, ¿no? Bueno, se refleja relativamente bien en esta área y por tanto también nos abre la posibilidad de hacer ciertos tipos de aplicaciones de cerebro-computador, ¿verdad? Para hacer interfaces, básicamente, ¿no? Entonces, ese era el justificativo del por qué trabajar en esta área, además de que contábamos con un dataset bastante bueno. Y empezamos a trabajar con actividades motoras y analizar también la imaginético-motora. Imaginético-motora más por el tema de aquellas personas que quizás no puedan realizar la actividad motora per se, sino que posiblemente puedan imaginar y obviamente ver si el algoritmo pues respondía bastante bien en la detección de tareas de manos y de pies, por ejemplo, ¿no? Pues bien, entonces el dataset es un dataset libre, ustedes lo pueden conseguir también. Está aquí en Physionet, ¿verdad? Que es un database libre. Pues de ese database, nosotros lo que hicimos fue buscar, bueno, tomar 25 sujetos, en este caso sujetos sanos, a los cuales se les pidió que mediante un monitor realicen la actividad motora de movimiento de manos o de pies
y adicional a ello también imaginético motor, es decir, imaginen mover manos o pies, ¿no? ¿Qué más? Entonces, obviamente, este tipo de archivos, les comento, vienen en formato European Data Format, ¿verdad? Que es EDF, son archivos que, pues, mediante un pequeño programita en MATLAB, pues, los convertimos a .mat y fue fácil su procesamiento, ¿no? La frecuencia con la cual fueron adquiridos estas señales fue de 160 Hz utilizando el el BCI 2000 System, ¿verdad? Que es un equipo de instrumentación médica que pues va bastante bien, ¿no? Una precisión bastante bien. Nos interesamos más nosotros por analizar aquellas actividades motoras de apertura y cierre de ambas manos o de ambos pies, ¿no? Pues bueno, también aparte nos interesaba evaluar la actividad de extremidades superiores versus extremidades inferiores, por eso fue que el interés justo de analizar este tipo de datos, ¿no? Pues bueno, alrededor de siete tareas, ¿verdad? Fueron más o menos cada sujeto realizó alrededor de 7 tareas de ambas manos y ambos pies y aproximadamente 9 tareas magnético-motoras de ambas manos y ambos pies también, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ese tipo de database y obviamente estos 25 sujetos sanos, ¿no? Algo interesante de este conjunto de datos, como ustedes ven, fue adquirido desde un equipo médico, por tanto, existe una mayor cantidad de electrodos, ¿no? No solamente los 14 que teníamos con el Emotiv, ¿verdad? Que les había conversado en el primer trabajo, sino que aquí ya tenemos la posibilidad de tener 64 electrodos, por tanto, teníamos mayor resolución por área o por área de corteza motora, distribuidos con el sistema internacional 1010, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues teníamos información de muchas áreas, con una precisión bastante buena. Sin embargo, como contaba, nos interesa justamente en este trabajo analizar la actividad de la corteza motora, ¿no? Entonces, si me pongo acá, estamos hablando de esta región de aquí, ¿no? Perdón, de esta región de aquí, ¿ya? Entonces, pues bueno, entonces al momento que nosotros empezamos a analizar los datos, nos dimos cuenta que a pesar de que es un equipo bastante bueno, bastante robusto, una precisión bastante buena, sin embargo, el tema del ruido siempre va a estar presente, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que son señales las cuales van en el orden de los 10 microvoltios, perdón, microvoltios, hasta más o menos una decena de microvoltios hasta una decena o centena de milivoltios, ¿no? Bueno, decena, depende. Entonces, en ese sentido, son señales muy susceptibles al ruido, como les contaba, depende de muchos factores de ruido, ¿no? Entonces, frecuencia cardíaca, parpadeo, inclusive si la persona está un poco tensa, podemos tener procesos de adquisición que quizá echen abajo la corrida de ese experimento, pero en fin, son cuestiones que en la metodología experimental igual eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta, sobre todo avalado por un comité de ética, ¿no? Que te respalde que quizá la persona está en las condiciones adecuadas de adquisición de datos. Entonces, por eso y más es que empezamos a trabajar con este tipo de datasets que ya nos entregaban el dato, ¿no? Ok, entonces, como ustedes pueden notar, esta es la representación temporal de los 64 electrodos aquí condensados, todos ellos. Sin embargo, como ustedes pueden notar, pues existen asimismo componentes de muy baja frecuencia que, estando en la señal, empiezan a moverse, ¿no? Entonces, estos pueden ser movimientos relativos entre electrodos, de pronto efectos de sudoración o alguna otra cosa. Y si nosotros sacásemos la transformada rápida de Fourier de esto, pues vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Vamos a tener componentes de muy baja frecuencia muy altas y en los rangos de frecuencia que a nosotros nos interese, pues quizá otros valores mucho más bajos. Y la intención es justamente quitar este tipo de señales que opacan la información que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada comentarles que cuando se trata de actividad motora, ¿verdad? Los rangos de frecuencia apropiados para analizar son las ondas mu y beta, ¿no? Entonces, el rango de las ondas mu van de 9 a 11 Hz y las ondas beta van de 12 a 30, ¿no? Pues onda mu es cuando la persona está en alerta, pero está relajado, y ondas beta es cuando la persona está totalmente en alerta y con actividad, ¿no?
Entonces, justamente toda esta banda de valores, en esta banda de frecuencia de 9 a 30 Hz, es la que nos provee información, ¿no? Entonces, por eso es que el filtro que hemos implementado, como ustedes pueden notar aquí, sería de 9 a 30 Hz, ¿no? Aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero la intención es justamente tratar de evitar que las componentes de baja frecuencia, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Hay componentes de muy baja frecuencia que tienen una mayor densidad espectral, entonces este tema del preprocesamiento lo que busca es eliminar esa parte para dejarnos libre la información en esta banda de frecuencia, ¿sí? De 9 a 30, y obviamente luego poder evaluar. Entonces, una vez que aplicamos el filtro paso banda, Butterworth de tercer orden, ¿verdad? Bueno, aplicamos un poquito menos de 7 a 30 Hz, por ejemplo. Lo que obtuvimos como resultado, pues es lo que ustedes ven acá a su derecha, ¿no? Son ya señales en ese rango de frecuencias, ¿no? Aproximadamente 7 a 30 Hz, teníamos ya la información más relevante, ¿verdad? De este tipo de tareas. Entonces, justamente eso es uno de los factores indiscutibles que debes trabajar siempre en el procesamiento de este tipo de señales bioeléctricas, ¿no? Ok, luego de eso pues viene la etapa de extracción de características, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos 64 electrodos a una frecuencia de, déjenme revisar un rato para no tener equivocaciones, de 160 Hz, ¿no? Pues entonces tendríamos una buena cantidad de datos, sobre todo considerando de que el tiempo de adquisición de cada tarea estamos hablando de 6 segundos, si no recuerdo mal, son aproximadamente 3.2 segundos, ¿ok? Entonces, pues lo que se tiene que hacer pues es coger y hacer un proceso de extracción de características, ¿no? Para, sobre todo, recordemos que, bueno, la intención de realizar este tipo de algoritmos es luego poderlos implementar en un sistema embebido, y este tipo de sistemas embebidos quizás no cuentan con el poder de cómputo de poder enviar toda la información como raw data para su clasificación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el proceso de extracción de características es reducir la dimensionalidad de los datos de tal forma que sea manejable para un sistema de recursos computacionales bajos, ¿no? Entonces, también es una de las justificaciones por qué usamos el feature extraction. Claro que actualmente existen procesos que ni siquiera necesitan un preprocesamiento, ¿no? Estamos hablando de técnicas de deep learning, pero básicamente lo que nosotros buscamos es optimizarlo para recursos computacionales bajos, ¿no? Entonces, bueno, eso era la justificación del por qué estamos haciendo este tema del feature extraction, preprocesamiento también. Y pues bueno, entonces las características que en este momento utilizamos, luego del primer trabajo, pues nos dimos cuenta que son características relevantes, el tema de información en el espectro de la frecuencia. Entonces lo que hicimos fue encontrar el valor máximo del Power Spectral Density, encontrar los valores de frecuencia que ocurren que dan ese valor máximo justamente, o es el Witch Max que vimos en el trabajo anterior, el valor medio, la media aritmética y la varianza también. ¿Okay? Entonces, todas estas cuatro características las sacamos de cada uno de los 64 electrodos, y por tanto, toda la información temporal que teníamos antes del electrodo 1 hasta el electrodo 64, en este caso se convierte ahora en un vector de 64 por 4, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de todos los features que enviamos luego pues a nuestro algoritmo de clustering, ¿no? Otro tema muy interesante es el siguiente. En esta parte, justamente el tema de justificar la parte de preprocesamiento es la siguiente. Miren, aquí están los 64 electrodos, y cuando no hemos aplicado ningún proceso de preprocesamiento o filtrado en las bandas de interés, como ustedes pueden notar, existe una mayor densidad. Esta gráfica te muestra, perdón, la densidad espectral de potencia de cada uno de los 64 electrodos, y adicional a ello, bueno, la densidad espectral relacionada a su tamaño, como ustedes ven, aquí dados en dB, y adicional a ello te muestra con color los rangos de frecuencia, ¿no? Entonces, algo interesante de notar es que existe una mayor densidad espectral de potencia en estos electrodos cerca de la región ocular o en la parte prefrontal. Por tanto, una de las fuentes de ruido, como ustedes pueden darse cuenta aquí, posiblemente sea el tema del parpadeo, para empezar, ¿no? Entonces, luego que nosotros aplicamos ya el filtro paso banda en la etapa de preprocesamiento, ya tenemos justamente mayor actividad en la región motora, que es justamente lo que he conversado hasta ahora, ¿no? Que justamente estos electrodos
están relacionados a la actividad imaginética o motora, ¿no? Pues bueno, entonces, justamente es una vez que ya tenemos todos los features, empezamos a hacer la parte de feature selections, en la cual, pues, por temas de características, posiblemente no todos los 64 electrodos son los que nos interesan, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos interesamos más por los 21 electrodos que tienen mayor actividad, densidad espectral de potencia cuando se trata de actividades motoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo aquí es una preselección de electrodos, ¿verdad? Teníamos 64 que a la final, sin filtrar, daban información en otras regiones que no eran de interés, y luego de filtrado nos dimos cuenta que se reducen solo a 21 electrodos que aportan con información, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue hacer una reducción de electrodos y obviamente, consecuentemente a ello, pues una reducción de features, porque ya tendríamos 21 por 4, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos ya pues algo parecido a esto, ¿no? Básicamente tendríamos ya dataset, teníamos luego las muestras que eran pues 656, considerando que eran 4.1 segundos. Yo les dije 3.2 o 3.6, era 4.1 segundos, con una frecuencia de muestreo de 160 Hz. Estamos hablando de 656 muestras. Y pues luego lo que se hizo fue sacar los features, ¿no? Que les he contado. Ok, luego de ello, pues en este mismo trabajo lo que se hizo fue evaluar diferentes algoritmos de clustering para contrastar con cuál tendríamos un mejor accuracy. Evaluamos los K-means, K-medoids, spectral clustering, hierarchical clustering inclusive, y DBSCAN también, spectral clustering, hierarchical clustering, K-medoids y K-means. Entonces, algo interesante que obtuvimos en la parte de resultados fue que pudimos hacer una clasificación bastante buena en actividades motoras de manos. Como ustedes pueden notar, el T3, o bueno, las actividades motoras de manos y de ambas manos es el clúster 3, que son los que están aquí. Entonces, por ejemplo, con los algoritmos K-medoids, Hierarchical Clustering y K-means obtuvimos un accuracy bastante bueno. Con respecto a la actividad motora de ambos pies, conseguimos un accuracy bueno con el Spectral Clustering de un 87% de accuracy. Sin embargo, a las actividades imaginéticas motoras obtuvimos un accuracy bastante bajo. De hecho, el peor de todo fue imaginético motora de ambos pies, en el cual no, con ninguno de estos algoritmos obtuvimos ninguna detección, cerca de cero, de hecho, la accuracy. Y por tanto, para actividades imaginético-motoras de ambas manos, obtuvimos un accuracy máximo de un 34%. Y esto obviamente tiene una explicación. Como ustedes podrán notar, les he conversado que, si bien es cierto, actividades motoras e imaginético-motoras por efecto de neuronas espejo tiene que ver bastante con la región motora. Sin embargo, en actividades imaginético-motoras también entra en juego la parte la parte frontal del cerebro, en la parte de imaginación y todo eso. Entonces, en ese sentido, dentro de los trabajos posteriores que se están haciendo actualmente, se involucran otras regiones y de hecho que la selección sea en función del aporte de información para la clasificación, es decir, ya no estamos forzando a usar electrodos de alguna manera arbitraria, sino que automáticamente los algoritmos pues determinen qué electrodos aportan con información. Bien, entonces vamos a hacer ahora una pequeña revisión de las FPGAs. Como ustedes podrán bueno, recordar, no sé si obviamente lo han visto, son justamente una de las familias lógicas con una mayor escala de integración, ¿no? Entonces obviamente tenemos sistemas de mediana escala de integración, de pequeña escala de integración, pero de gran escala de integración vienen pues los PLDs y las FPGAs, que justamente son dispositivos lógicos programables, ¿no? O arreglo de puertas lógicas programables. Y algo interesante que nos ofrecen este tipo de sistemas, si bien es cierto, actualmente, bueno, de forma académica adquirimos, tienen quizá un número de elementos lógicos para una implementación de aplicaciones reducidas. Sin embargo, una característica bastante buena, sobre todo luego de que Intel adquirió a la empresa que desarrolla este tipo de tecnologías, ¿verdad? Altera, es que está fusionando justamente una etapa de hard processors, ¿verdad? Justamente
con procesadores ABR, ¿okay? Y adicional a ello, también procesadores ARM, también ARM, de arquitectura RISC. Adicional a ello, te da la opción acá en la parte de FPGAs implementar cualquier tipo de configuración, ¿verdad? Entonces, algo interesante de esto es que cuando nosotros empezamos a con FPGAs para implementar clasificación de señales de electroencefalografía, si bien es cierto en el procesador ARM tú lo ejecutas todo línea a línea, ¿verdad? Entonces, algo interesante es que en la parte de esos procesos o de la FPGA, nosotros tenemos la capacidad de implementar por hardware los filtros, por ejemplo. Por hardware tenemos la capacidad inclusive de crear la parte de extracción de características, ¿no? Entonces, es algo que puede ser ejecutado de forma concurrente. Entonces, ese es justamente el potencial del uso de FPGAs en este tipo de aplicaciones. Es decir, entra tu señal y tú no tienes que, mediante líneas de comando, esperar que se ejecute el proceso de filtrado para luego finalmente ejecutar la etapa de extracción de características. O sea, no es una programación secuencial como estamos acostumbrados a usar en ARMs o en ABRs, ¿verdad? Lo interesante acá es que esto es hardware, es decir, descrito por DHDL, por el lenguaje de descripción de hardware, tú estás implementando hardware, ¿no? Entonces, estas cajitas que están aquí son elementos lógicos configurables, se conectan de tal forma que te permitan a ti implementar en hardware, ¿verdad? Lo que tú estás programando. Entonces, eso justamente es una de las ventajas que vamos a ver que nos ha dado un desempeño bastante bueno, sobre todo en detecciones en tiempo real. Bueno, pues con las tarjetas que hemos trabajado son las de 10 nano. La empresa que las fabrica se llama Terasic. Esta empresa, pues, sobre todo en la placa de 10 nano, integra un chip, una FPGA Altera Ciclone 5, ¿verdad? Pues, y obviamente tienen la parte de hard procesador ARM, ¿no? Como ustedes ven, en la parte hard processor tiene un ARM que te permite ejecutar programación secuencial, y en la parte de soft processor nosotros incluimos procesadores Neo 2, que también está basado en arquitectura RISC, y una serie de elementos que nos permiten hacer lectura de datos, filtrado y obviamente el proceso de clasificación. Okay, entonces, vamos a ver ahora este tipo de implementación con FPGAs. Entonces, algo parecido a lo que les he contado, tenemos la información de cada uno de los electrodos con resolución temporal. Las bandas de frecuencia son del 9 a 30 Hz. Ya hemos visto, una vez hecho el proceso filtrado en las bandas que nos interesa, pues tenemos mayor actividad en esta región, en la corteza motora, obviamente, ¿sí? Luego hicimos el proceso de extracción de características, y algo interesante en esta aplicación es que nosotros utilizamos algoritmos ya supervisados, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje de este tipo de algoritmos, en este caso usamos una red neuronal MLP, una Multilayer Perceptron. Nosotros en MATLAB hicimos el proceso de entrenamiento, y una vez que ya teníamos ya las matrices y obviamente con todos los cálculos ya entrenados, ¿verdad? Esa codificación .mat la llevamos al lenguaje de programación en C. Entonces, como yo les he contado, aquel procesador que ejecutaría este tipo de algoritmo de clasificación, bueno, supervisado, en este caso una MLP, es el procesador NIOS 2 que está aquí en esta región. Entonces, este procesador, mediante Eclipse, tú puedes coger y decirle que ejecute código en C, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Hicimos esta codificación que está en .mat, la pasamos a C. Esta es la simbología de la red MLP que usamos. Obviamente fue una red bastante pequeña. Nuestro objetivo era tener el menor consumo de elementos lógicos, en cuyo hidden layer apenas tenía 10 neuronas. La implementación del sistema básicamente es esta, ¿no? Teníamos el raw data almacenado en una tarjeta micro SD, y luego lo que hicimos fue hacer el proceso de filtrado, caracterización, y luego con los vectores de 64, bueno, básicamente la información ya caracterizada se le envía a la red neuronal que fue entrenado previamente en un computador. Acá ya fue cargado entrenada, y de esa manera pues íbamos evaluando la accuracy, ¿verdad? Entonces, en ese contexto obtuvimos, por ejemplo, una detección de actividad motora de ambas manos con una accuracy de 92.1% e imaginético motora de un 93.8%. Esos valores son buenos, de hecho. Sin embargo, lo que más nos gustó de este tipo de aplicación son los tiempos de ejecución, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de lectura de datos, estamos hablando de 21.26 microsegundos.
bueno, de busca de información en la tarjeta, luego de apertura de los datos 22-30 microsegundos, luego del procesamiento de la red neuronal, como ustedes pueden ver, es apenas un poco mayor al proceso de búsqueda o apertura de la información. Estamos hablando de 27.36 microsegundos, ¿no? Algo interesante es que apenas usamos el 4% de los elementos lógicos. Como usted puede ver, a pesar de tener pocos recursos, hemos optimizado todo esto de tal forma que no tenga un mayor consumo de elementos lógicos. La memoria fue menor al 1% y también obviamente los pines, pues eso dependerá de la aplicación, lo cual también está ahí. Algo interesante es que usamos el tenfold cross validation para validar este tipo de accuracies que ustedes pueden apreciar, ¿no? Pues bueno, les comento rápidamente otro tipo de proyectos que estamos trabajando. También nos estamos haciendo proyectos con señales de electromiografía. Hemos utilizado el Mayo, también hemos utilizado datasets con colegas de la Universidad de Navarra para actividad muscular de antebrazos. Bien. De hecho, bueno, pues uno de los trabajos del semestre pasado que hicimos con 2 semestres que hicimos con Mayo, hicimos un proceso de levantamiento de datos para detectar gestos de las manos. Ese artículo fue publicado justamente el año pasado en un buen congreso. Los estudiantes, pues bueno, son los que están aquí. Pues, y lo que estamos haciendo es justamente aplicar los conocimientos de preprocesamiento, levantamiento, caracterización y clasificación en otro tipo de áreas también. Entonces, y pues en el transcurso de ello, pues, publicar. También inclusive con un grupo de estudiantes participamos en el Innovate FPGA, okay, en el cual justo las temáticas vinieron como anillo al dedo, en el cual involucraba el uso de inteligencia artificial en FPGAs, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quedamos en tercer lugar de forma, bueno, en el análisis regional del campeonato. Y lo que hicimos fue justamente utilizando sensores inerciales, hacer la detección del lenguaje de señas, ¿verdad? Utilizando FPGAs. Y el proceso que utilizamos aquí fue el mismo que ya fue publicado, ¿no? Hicimos el proceso de levantamiento del dataset, en este caso se utilizó 2 voluntarios. Luego hicimos el proceso de aprendizaje en el computador y luego esa red neuronal fue integrada en la. Pues bien, entonces hasta ahí les quería contar esto. Si tienen alguna inquietud, pues los escucho. Muchísimas gracias, Víctor. Muy interesante toda la presentación que nos has mostrado, sobre todo estas últimas panoramas de aplicaciones en cuanto al uso de PGA y procesamiento de señales mioeléctricas, eléctricas. Y justamente con respecto al tema de procesamiento, aquí tenemos una pregunta de un participante que está indicando lo siguiente. El tipo de acondicionamiento de la señal, como la clasificación de la señal, puede emplearse de manera similar para señales electromiográficas. Claro, justamente como te había indicado, les había indicado, en esta parte de actividad electromiográfica, aquí lo que hacemos, bueno, pues esta señal ya está filtrada, como ustedes pueden notar. De hecho, algo interesante que nos dimos cuenta con el Mayo es que él tiene filtros activos, es decir, directamente cuando nosotros hicimos el proceso de levantamiento de datos, ya obtuvimos la señal referente a cero, es decir, no había offset. Entonces, este equipo pues vale la pena, si es que lo tienes, pues cuídalo mucho porque ya no está a la venta. Creo que están sacando otra versión. Y algo interesante es que tiene filtros activos. Entonces, bueno, en ese caso no sería necesario hacer la parte de preprocesamiento. Sin embargo, si tú estás haciendo un levantamiento de datos con equipos de instrumentación que mediante OPAMS, es muy probable que tengas offsets, ¿sí? Es decir, tengas movimientos relativos, inclusive este tipo de señales depende de la sudoración, el tejido adiposo de la piel, del antebrazo, por ejemplo. Entonces, en ese contexto necesitarás de ley hacer la parte de preprocesamiento, ¿no? Y pues bueno, entonces luego vas a la etapa de extracción de características y finalmente clasificación. Es decir, la respuesta es, por supuesto, o sea, puedes estas etapas utilizarlas igual para cualquier tipo de señal temporal.
¿no? En la cual se requiera, pues, hacer el proceso de levantamiento de datos para entrenamiento y posterior a ello, pues, el preprocesamiento, extracción de características, selección de características y clasificación. Bien, muchísimas gracias. Espero que le haya quedado respondida la inquietud al señor Jesús Acuña. Yo tengo, bueno, les recuerdo a los que están atendiendo por acá, por esta vía del Webex, que pueden plantear sus preguntas en la sección de Q&A para la presentación que nos acaba de dar el ingeniero Víctor Azanza. Yo tengo varias preguntitas me hice a lo largo de tu presentación. Tú mencionabas que el rango de magnitud en los cuales puedes encontrar las señales, en este caso las EEG, van de entre los orden de los milis hasta los micros, ¿ok? Sin embargo, yo no vi, no mencionaste el tema, por ejemplo, de la normalización de la data, sobre todo porque no sé si en este problema la información recogida por un electrodo pudiera registrar valores de cierta magnitud y la información recogida por otro electrodo quizás pueda estar en otro rango de magnitud. Y si lo unes todos en en una misma data, en una misma base de datos, eso te pudiera dar problemas al momento de usar, por ejemplo, una red neuronal o el momento incluso de usar cross validation, si es que no está todo normalizado en un rango más o menos, digamos, el mismo para todas las variables. Entonces, no sé si me cuentas un poquito, si me ayudas un poquito con esa duda. Sí, de hecho, el tema de la normalización de datos es un tema per se que lo solemos hacer ya en el proceso de levantamiento de los datos. De hecho, sobre todo porque la impedancia que tiene cada electrodo, ¿verdad? Al momento que trata de acoplarse con el cuero cabelludo, no siempre va a ser la misma. Por ejemplo, sobre todo con personas que tienen demasiado cabello, justamente los electrodos no tienen un contacto 100% libre de cabello. Entonces, en ese contexto, pues sí, el proceso de normalización lo hacemos luego justamente en el proceso de levantamiento de datos y almacenamiento, hacemos ese proceso, ¿no? Justamente por lo que tú mencionas, que posiblemente la amplitud de un electrodo, pues quizá que tenga una menor impedancia, una amplitud mayor, ¿verdad? Y eso obviamente se va a ver reflejado en la parte de expresión de características. ¿Sí? Pero la normalización la hacen sobre sobre la data cruda o porque normalmente se hace sobre sobre las características ya extraídas. En Claro, lo que hacemos es coger. en esta aplicación, ¿dónde ocurre? Claro, en esta aplicación lo que hacemos es, una vez que conectamos todo, bueno, obviamente en el proceso de levantamiento de datos lo que hacemos es validar que todos ellos pues tengan una amplitud similar, ¿no? Y luego de eso pues cogemos y los almacenamos en el database, ¿no? Y pues luego de ello pues hay también varios estudios que cogen y se realizan también otro trabajo a posteriori de levantamiento también. Ok, comprendo. Porque bueno, usualmente, por ejemplo, en el campo donde yo trabajo, que es análisis de señales de equipos rotativos, que a la final es una señal que si tú la ves, se parece mucho a la de un EEG. Normalmente, en este caso, el procedimiento que se aplica es que una vez que se extraen las características de la señal, ahí es que se hace el proceso de normalización de las features para poder evitar problemas de forzar al clasificador o al supervisor o lo que sea, de trabajar en diferentes rangos que definitivamente traen problemas al momento de los entrenamientos. Por eso te preguntaba Exacto. en este caso de aplicación, ¿en qué parte se hace la normalización? Bien, bueno, no hay más preguntas de los presentes. Yo tengo otra preguntita también. Fíjate, en las primeras partes de la exposición hablaba sobre el uso de clustering, pero después hace referencia a un cierto desempeño, a un cierto desempeño, una accuracy, quizás en un ambiente de clasificación. Esa parte no la entendí bien. Quizás allí después que usas algún tipo de clasificador KNN una vez que determinas que los clústeres están bien formados, porque no comprendí allí cómo mides ese accuracy.
Claro, mire, por ejemplo, lo que en las bases iniciales lo que hacíamos era coger y como ya teníamos el dataset generado en función del estímulo que se estaba enviando a la persona, pues sabíamos que ese tipo de señales que teníamos adquiridas representaba pues a la frecuencia uno o a la frecuencia 2, ¿no? Entonces lo que hicimos luego de hacer el proceso de caracterización fue enviarle pues obviamente al algoritmo no supervisado, enviarle la data sin etiqueta, ¿no? Entonces, sin embargo, como cada uno de estos files tienen un ID, entonces luego lo que hacíamos era el proceso de contraste con respecto a la etiqueta asignada por el algoritmo. Entonces, de esa forma lo validábamos con la etiqueta que nosotros asignábamos en el proceso de adquisición y de esa manera podíamos evaluar la accuracy de este tipo de algoritmos. Podíamos ver si de pronto el Ah, final ok. O sea, entiendo que en ese sentido era para evaluar si el clustering realmente agrupó lo que tenía que agrupar, pero realmente no entras en una etapa de clasificación, porque no, es una etapa de clustering aquí. Lo que hacemos es agrupamiento y luego analizamos si es que los grupos están bien formados con este tipo de etiquetas creadas. Porque ya. nosotros a la final fuimos quien creamos el dataset. Claro, claro, sí, por supuesto, pero bueno, quizás podemos conversar después un poquito al respecto, ¿no? Hay otra pregunta acá de un participante, Alexandre Almeida, dice, gracias, felicitaciones por la presentación. Parece que tus clasificadores están prontos para, por ejemplo, neurohabilitación. Entonces, ¿cómo usted revisa tal vez el proceso de traslación, contacto con empresas, etcétera? Bueno, para esa etapa, justamente en la universidad ya estamos en proceso de implementación. Bueno, ya se ha implementado un prototipo de un exoesqueleto. Entonces, esa etapa, bueno, la etapa por lo menos de la detección de intenciones motoras es independiente del exoesqueleto. Sin embargo, cuando ya esa parte esté avanzada, la intención es que nuestro sistema detecte una actividad motriz en extremidades inferiores y eso le pueda dar la orden al otro hardware que a su vez haga el proceso de movimiento del exoesqueleto que servirá para el proceso de rehabilitación, ¿no? Sin embargo, como les he contado al inicio, hasta que uno espere esa implementación, uno puede ir haciendo otro tipo de implementaciones, por ejemplo, para detección de escritura mediante movimiento ocular, que fue una de las aplicaciones que hemos hecho recientemente. Entonces estamos buscando otro tipo de aplicaciones, pues ya que el desarrollo mecánico de una prótesis activa no está como parte de este proceso de investigación. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas por aquí por parte de los participantes. Eh, pues solo queda agradecerte tu presentación, agradecerte el haber aceptado darnos esta charla, presentarnos los resultados que estás haciendo y bueno, darle a conocer a toda la comunidad de la IEEE los diferentes enfoques que se pueden hacer uso en cuanto a la electrónica, el uso de las FPGA sumamente, sumamente interesante para poder tener ya dispositivos embebidos, como decía acá el compañero Alexandre, listos para quizás poder pasar una etapa de prototipo, de valoración, etcétera, sumamente importante. Y bueno, me queda solamente darte de nuevo las gracias y tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo sobre todos estos temas que nos estás mostrando en cuanto a procesamiento de señales EEG. Bueno, pues nos despedimos entonces en este momento y bueno, te reiteramos que en cualquier otro momento que tengas la oportunidad de generar nuevos resultados y que nos los puedas compartir, pues este espacio de los ciclos de webinars de la capítulo de IES, de la rama estudiantil IES de la UPS, pues te presenta una oportunidad para que podamos seguir conversando en estos temas tan importantes. Seguro que sí. Agradezco también a todos ustedes por la oportunidad y esperamos pues seguir trabajando y colaborando en procesos de investigación en esta área, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Voy a parar la grabación hasta la vista, hasta el próximo webinar de la semana que viene. Un feliz abrazo a todos. Hasta luego. Hola, gracias.